Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM abordaremos un tema sumamente importante, y es que existe en El Salvador la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, una herramienta que debería estar siendo aplicada, pero que casos como la detención en flagrancia del pastor Carlos Rivas recientemente por presuntamente haber abusado física y verbalmente de una mujer, y también el caso del diputado Rodrigo Samayoa, acusado de violencia contra su propia esposa, hacen dudar de su correcta aplicación. Para conocer un poco más a fondo esta ley nos acompañan la jueza de primera instancia Margarita de Sanabria y también la representante de CEMujer, Ima Girola. Bienvenidas a ambas y gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema relevante, es un tema importante, la violencia social, la violencia contra las mujeres. Creo que es necesario conocer más sobre la ley para que podamos pedir su aplicación y exigir así los derechos de las mujeres. Ima, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias de verdad por la invitación para CEMujer. Es un gusto también el poder estar con la licenciada de Sanabria y poder abordar esta problemática de violencia contra las mujeres que día a día nos está subsumiendo en una situación grave, una escalada de violencia. Y que si bien es cierto tenemos herramientas como las leyes especiales y como esta ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres, también es cierto que hay serias resistencias y algunos cabos sueltos dentro de la ley para su efectiva aplicación, y fundamentalmente sigue una alta tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, y eso es grave también. Y bueno, nosotros creemos que este foro también sirva para muchas mujeres que nos estarán sintonizando, no solamente acá en El Salvador. Sabemos que hermanos centroamericanos que viven en Estados Unidos y en otros países están pendientes también de nuestra señal, que conozcamos un poquito más esta herramienta con la que contamos las mujeres, que acudamos a las instancias pertinentes y que sepamos que sí existen estas instancias que deberían, en teoría, protegernos. Ima, tal vez podemos abordar un poquito más y conocer más a fondo esta iniciativa que en teoría está funcionando desde el 2012, esta ley especial. Sí, es importante decir que esta ley especial ha tenido un proceso intenso. Se inicia con dos propuestas distintas, una del grupo parlamentario de mujeres y otra de un grupo de compañeras feministas de Hormuza, Mélidas y Dignas, y es Hormuza quien lidera ese equipo, que presentan dos propuestas distintas ante la Asamblea Legislativa. Estamos hablando acá del 2009 aproximadamente, y 2009 fue, ¿verdad? 2009, sí. Y entonces hay todo un proceso de discusión dentro de la Asamblea Legislativa en la comisión que entonces era la Comisión de la Familia, Mujer y Niñez de la Asamblea Legislativa. Se piden opiniones a instituciones, opiniones técnicas. Por cierto, a CEMujer nos pidieron una opinión, y también dentro del equipo de la Mesa Permanente de Trabajo, donde también participó la licenciada de Sanabria. Hay todo un proceso en ese sentido, pero finalmente, en su última etapa, lo que vimos es que esta propuesta de ley termina por ser bastante disminuida, no solamente en el contenido y en la cantidad de artículos, sino que también en el enfoque mismo, y eso hace perder ciertos aspectos que luego hemos venido ya señalando en relación a los cabos sueltos para la efectividad. Pero finalmente, y eso no demerita en lo absoluto, el hecho de tener una herramienta importante que luego ya visualice de manera específica la violencia contra las mujeres, porque un paso importante en 1996 fue el tener la ley contra la violencia intrafamiliar, reconocer ello, pero luego es fundamental esta ley porque reconoce la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito que se encuentre. Las mujeres, independientemente si estamos hablando dentro de las relaciones familiares o fuera de él. Y luego, además, se establecen algunos tipos penales nuevos. Dentro de ellos se reconoce al feminicidio, aunque internacionalmente se reconoce como femicidio, pero en nuestro tipo penal no es feminicidio, exactamente, que no estaba reconocido, que no es solamente el hecho, y digo solamente entre comillas, que una mujer sea asesinada, sino que sea asesinada por el hecho de ser mujer. Claro.
Entonces tenemos una herramienta importante que plantea además la entidad rectora al ISDEMU, que plantea inclusive que los consejos municipales puedan tener planes municipales de prevención de la violencia y de atención de la violencia contra las mujeres, que establece otra serie de delitos, que además establece dentro de estos la prohibición de la conciliación y de la mediación, por ejemplo, en los delitos relativos a esta normativa, pero que luego ya en su aplicación como tal, primero nace sin presupuesto. Y esto es un tema que es reiterativo, lo vivimos con la Lepina, lo hemos vivido con otras legislaciones también en nuestro país. Se vive donde hay una ley que luego va a entrar en vigencia y no tenemos entonces un presupuesto correspondiente, aunque puede estar una parte del andamiaje institucional en todo ello. Luego, la resistencia que hay en las diferentes instancias, hay una resistencia social, pero hay una resistencia también en las diferentes operadoras y operadores de justicia, y aunque también las instituciones vienen desarrollando un trabajo de capacitaciones y hay también un esfuerzo de sensibilización, no solamente desde las organizaciones feministas, sino también desde el mismo Estado, también es cierto que las resistencias siguen siendo fuertes y por otro lado, las debilidades mismas que la ley tiene y que en otro momento podremos abordarlo, hace que al confluir estos tres elementos, una debilidad en términos de la institucionalidad que a veces se ve diluida, que en este caso es el ISDEMU y se ve diluida, no parece estar lo suficientemente protagónica y presente para generar la garantía de la operatividad de la ley como tal. Por otro lado, las resistencias que tienen que ver con un aspecto más cultural también para la aplicación y por otro lado las debilidades propias con las que esta ley nació, aparte de los aspectos presupuestarios. Hablando de la aplicación de la justicia como jueza, y usted además ha sido parte de esta mesa que conoció desde un inicio esta legislación, ¿cuáles son esos factores que están haciendo difícil la aplicación de esta ley como tal? Quizás son factores culturales, como lo decía Imar. La verdad es que la ley es, con todo lo que le podamos encontrar de deficiente, es una ley nueva, es una ley que reconoce los derechos de las mujeres. Lo que sucede es que tenemos influencia del derecho penal, de otras leyes, incluso de la misma ley contra la violencia intrafamiliar, que no catalogaba como delitos las actividades o las actitudes violentas contra las mujeres. Y todavía en esa ley hay una parte administrativa donde incluso se puede llegar a conciliar, tomando en consideración que es un fenómeno de violencia diferente, es un fenómeno de violencia familiar, pero que en alguna medida se está tratando de rescatar a esa familia, sacándolo de ese ciclo de la violencia y haciendo que se reconozca la existencia. Entonces la confluencia de tres leyes, la ley integral, la ley contra la violencia y el Código Penal, hace que a veces no se aplique directamente la ley integral como debería de ser, con el reconocimiento de los tipos penales y tratar de hacer esa diferencia fundamental entre un homicidio y un feminicidio, ¿verdad? Aun cuando la víctima fuese mujer, habría que buscar esos elementos esenciales en cada uno de los tipos penales para que esta aplicación fuese más directa y fuese más efectiva. Ahora, usted se refiere a un punto muy específico que ha sido cuestionado y voy a hablar del caso más reciente, ¿verdad? Que es el caso que ya conocimos a través de todos los medios de comunicación, el caso del pastor Rivas, el tema de la conciliación y la mediación, porque yo tengo entendido que según el artículo 58 está prohibida la conciliación o mediación de cualquiera de los delitos comprendidos en esta ley, es lo que indica. ¿Qué es lo que pasa en situaciones como esa? O sea, ¿qué se justifica ahí? Bueno, yo en realidad desconozco el caso, solo lo he visto por los medios, pero era parte de lo que yo le explicaba. Entiendo que la calificación provisional que se hizo, porque en sede del Juzgado de Paz y primera instancia, hasta que no se dicte una sentencia definitiva, las calificaciones siempre son provisionales. Y por lo que yo he podido ver, la calificación se hizo en base al Código Penal. Y como que es válido que es válida la conciliación en los delitos menos graves. Y si el delito quedó, porque al final en realidad no sé cuál fue el delito que quedó vigente, pero quedó amenazas o lesiones del artículo 142 del Código Penal, según el artículo 39 del Código Procesal Penal sí son conciliables. Entonces es la falta de aplicación de la ley
porque seguramente esas conductas también podían encuadrar en uno de los delitos de la ley, ¿verdad? Pero la falta de aplicación de la ley entiendo que hace posible esa salida alterna como es la conciliación. Ahora, en este caso sí depende meramente de los jueces. Bueno, depende del fiscal cómo califica las acciones, depende del fiscal cómo presenta la prueba y sí, obviamente ya en audiencia es el juez quien califica la situación jurídica. ¿Y será que hubo suficiente capacitación como para que jueces y fiscales tuvieran presente esta ley? La Escuela de Capacitación Judicial, a la cual pues tengo el honor de pertenecer, y la Corte Suprema de Justicia a través de la Unidad de Género, ha hecho capacitaciones. Lo que pasa es que en este tema hay que ir más allá de la capacitación. Hay que sensibilizar a los operadores, a los fiscales, a los jueces, para que no veamos el fenómeno de la violencia intrafamiliar o de la violencia entre parejas como una violencia especial, ¿verdad? Hay que no como verla como un fenómeno general, sino buscar en realidad las raíces del problema y así poder llegar a cambiar la forma de aplicar la ley. Yo creo que la capacitación ha estado desde 1997, se está capacitando en violencia intrafamiliar y con la ley integral, pero de igual manera hay que ir sensibilizando a los nuevos operadores. Este fue uno de los puntos que ustedes criticaban, Ima, como mujer, el hecho de que no se catalogó dentro de esta ley a pesar de que ya la tenemos vigente. De hecho, de lo que podemos conocer y de lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, del caso en particular, y de lo que hemos podido presenciar además, por ejemplo, ese despliegue absolutamente desproporcionado e innecesario de la Policía Nacional Civil, más de 50 elementos policiales, inclusive con oficiales de alto rango, y uno de ellos hasta fotografiando a periodistas. Encontramos algunas situaciones anómalas a nuestro juicio y lo hemos señalado públicamente en medios de comunicación, en redes sociales, y lo hemos hecho de esta manera, responsables ciertamente con la información con la que contamos actualmente. Por un lado, un tratamiento de favorecimiento al imputado, y este tratamiento de favorecimiento tiene que ver precisamente porque es una persona con una imagen pública y además porque es un representante de una iglesia importante en nuestro país y además ciertamente del Consejo de Seguridad, y que el Consejo a estas alturas todavía parece que no entiende, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y parece, todavía los descoloca cada vez que los medios de comunicación les preguntan, dicen que van a analizar y que todavía no se han reunido, pero por favor, ¿qué es lo que tienen que analizar con respecto a una situación de violencia que está clara ahí? Obviamente que tendrían que haber dicho que se someta a la legislación y así debería de ser, y mientras tanto no puede estar dentro del Consejo. No obstante, se hacen chivola, ¿verdad? Porque realmente esto tiene que ver con la alta tolerancia de la violencia, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Y cuando en la acción se tocan los intereses, entonces ya ahí se mueve de otra manera el asunto. Lo pasan a una Bartolina que no es, pero además de ello, luego dentro del proceso empezamos a ver situaciones anómalas inclusive, y lo hemos señalado, por parte de la misma querella, inclusive dando elementos que no vienen a abonar al caso en particular, pero que vienen a hacer señalamientos hacia la víctima en particular. Pero por otro lado, la Fiscalía, donde no vemos una fortaleza como tal y nos preocupa eso, no podemos decir cómo fue el requerimiento fiscal porque lo desconocemos, pero lo que se ha logrado traslucir es una situación bastante tibia, donde no vemos la fuerza y la claridad inclusive para la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde por otro lado no vemos que se plantee que hay delitos o posibles delitos cometidos como el de privación de libertad, por ejemplo, como el de coacción, por ejemplo, que dentro de la información que se ha logrado conocer mediante los medios de comunicación está en particular establecido. Y por otro lado también cuando se solicita las medidas sustitutivas por parte de la querella, que nos pareció absolutamente inaudito, y cuando el mismo artículo 331 del Código Procesal Penal establece cuáles son los delitos que podrían ser y cuáles los que no
procede, en los que no proceden las medidas alternas o las medidas sustitutivas a la privación de libertad. Y los delitos contra la libertad sexual, no, en estos delitos no procede las medidas sustitutivas. Por otro lado, también nos preocupa el hecho de que luego la autoridad judicial lo que plantee sea que hay algunos tratados internacionales, pero bueno, cuando una revisa la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, cuando una revisa la Convención Belén do Pará para la sanción, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cuando una revisa otros instrumentos internacionales de derechos humanos y algunos de ellos relativos, por ejemplo, a los derechos de las víctimas, cuando se ejerce sobre ellas violencia o abuso de poder y no encontramos ningún tipo de elemento. Entonces, ¿cuál es el instrumento internacional del cual está hablando? Entonces, aquí hay una serie de elementos y lo vimos también en el caso del diputado Samayoa, donde inclusive la ley contra la violencia intrafamiliar, que fue parte de la que se aplicó en ese momento, establece con claridad que se prohíbe el fuero en cualquiera de las situaciones y no obstante se pasó de largo todo eso. Entonces acá seguimos viendo resistencia para la aplicación, seguimos viendo debilidad a pesar de las capacitaciones, y seguimos viendo todavía una doble moral muy fuerte, donde el Estado mismo, y por eso inclusive hemos señalado impunidad institucionalizada, porque cuando hay una serie de acciones donde el Estado también facilita, favorece, inclusive hasta el mismo señor Carlos Rivas, cuando salió a agradecer a los medios de comunicación por su apoyo, y uno se pregunta, ¿era apoyo o qué era? Pero cuando sale, él dice, y me han tratado con todas las prebendas del caso. Entonces, él mismo está reconociendo y uno puede darse cuenta en el caso de Denis Salas, en el caso contra Nelson García hace más de una década, en el caso contra Julián Blanco, y así uno puede seguir relatando cantidad de nombres de personajes de la vida pública de diferente naturaleza que han sido tratados con un favorecimiento por parte de las instancias del Estado. Y esto además genera impunidad y revictimización para las víctimas. Técnicamente hemos hecho los señalamientos correspondientes de acuerdo a la información que conocemos, que no debió de haber procedido de ninguna manera una medida sustitutiva y por otro lado tampoco los planteamientos como se han venido dando, porque inclusive la querella lo que debió de haber estado fortaleciendo es la solicitud de las medidas de protección para la víctima. Si ellos mismos dicen que ha sido amenazada y que hay temor por cualquier tipo de agresión, eso es lo que debió de haber fortalecido, las medidas de protección para la víctima. Pero bueno, ahí está el señor, sigue predicando. Al contrario. ¿Qué es lo que está haciendo falta entonces? Porque lo que este tipo de casos, digamos, el mensaje que le dan a las demás mujeres es: no está funcionando, el sistema no va a funcionar de esta manera. ¿Qué es lo que estaría haciendo falta entonces para que avance y para que empiece a funcionar como debería la ley? Bueno, primero decir que en realidad sí existe el artículo 331 que prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas a la detención, pero que obviamente hay que acreditar al juez, y ya lo dijo Imar, si la querella incluso pedía la sustitución de las medidas, era porque en realidad la acusación no estaba fortalecida en esos delitos donde se prohíbe dar este tipo de medidas sustitutivas, como es en los delitos contra la libertad sexual. Entonces hay que conocer muy bien el caso, qué es lo que está faltando. A lo mejor está faltando que la víctima proporcione todos esos elementos necesarios para que el juez pueda sustentar una resolución. Porque obviamente si al juez no se le presenta la prueba pertinente sobre los hechos que se está acusando, pues el juez es el garante de la legalidad, ¿verdad? Los jueces debemos de ser imparciales y claro, con lo que se nos presenta, tanto por parte de la Fiscalía, y en este caso fundamental que había querella, sobre la querella para poder aplicar ciertamente, Imar lo decía, si buscamos en toda la normativa internacional referente a los derechos de las mujeres, ni CEDAW, ni Belén do Pará dan esta posibilidad, pero sí está el Pacto de San José, sí están otros instrumentos que nos dicen que la detención tiene que ser la última medida a aplicar, porque obviamente daña uno de los derechos fundamentales como es la libertad.
pero hay que poner a la par los derechos de la víctima con los derechos del imputado. Y para poder garantizar los derechos de las víctimas, pues los jueces necesitamos que nos proporcionen esas herramientas que nos demuestren que la víctima está en ese riesgo y no que la misma fiscalía o la misma querella o la misma víctima, porque no conoce quizás sus derechos, porque no ha sido muy bien informada. Es que eso es muy importante, claro, lo iba a mencionar, porque entiendo que la ley también contempla que ahora la víctima, pues no es necesario, ¿verdad?, que haga tanta declaración. Entiendo de que ahora a simple vista pues se puede saber si ha sido violentada, si ha sido abusada o no, porque si no se entra también en una etapa de revictimización. Sí, claro. ¿Cómo funciona entonces en ese caso? Sí, lo que pasa es que hay diferentes tipos de violencia. La ley incluso señala 7 tipos diferentes de violencia, pero la violencia que prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas es la violencia sexual. Esa sí hay que acreditarla, ¿verdad? Porque las otras, desafortunadamente, y es un tema que se discutió mucho cuando hacíamos la ley, cuando hacíamos todos estos intentos, es que las penas que se le ponen muchas veces a los delitos, como a las expresiones de violencia, como a las amenazas, como que alguien diga, no, si lo que se le dio fue una bofetada, por lo tanto es una lesión leve, son penas que no pasan de los 3 años, lo que implica que según la clasificación de los delitos, son delitos menos graves. Y la misma ley exige que cuando es un delito menos grave, pues el imputado tiene que estar en libertad, enfrentando con otro tipo de medidas. Entonces, hay diferentes tipos de violencia y esas son las que hay que acreditar. A lo mejor, claro, se revictimiza a la víctima teniendo que hacérsele un examen ginecológico, pero son elementos necesarios para acreditar los delitos. Y yo quiero mencionar en esto, perdón, es independientemente del caso en particular, pero sí señalando que si bien es cierto, tenemos legislación especializada, como es la ley, por ejemplo, esta ley especial integral, también es cierto que si la legislación no está armonizada, sigue entonces coexistiendo y estamos caminando como que en algunas cosas vamos avanzando, en otras todavía tenemos retrocesos, en otras hay contradicciones y entonces esta situación que no logra poderse poner a tono toda la legislación hace que en un momento determinado, por ejemplo, la ley plantea que se prohíbe la conciliación y la mediación para los delitos de esta ley, pero cuando las mujeres somos violentadas en delitos que no están en esta ley, sino que están acreditados dentro del Código Penal, ¿cómo haces? Siempre sigue siendo una violencia misógina, pero no está dentro de la ley especial. Entonces necesitas realmente, así como hay disposiciones procesales y hay garantías procesales específicas dentro de la ley, esta ley especial, también es cierto que como tienes un Código Procesal Penal que establece una serie de elementos, tienes una serie de instrumentos que si no están armonizados, si no están articulados, entonces tienes también un problema serio en su aplicación. Y acá tenemos legislación, por ejemplo, que en el Código Penal, que todavía sigue hablando, por ejemplo, el tema de lesiones, ¿verdad? Que lesiones simples que para poder configurarse como ese delito, en particular, cuando menos tiene que tener 5 días de incapacidad. Entonces, y si no tiene 5 días de incapacidad, entonces no se considera no una es lesión. el delito de lesión, podría ser una falta, pero no un delito. Entonces, acá te ponen un aprieto porque el tema de la violencia física, por ejemplo, o el tema de la violencia sexual, tal y como está configurada, inclusive acá estaba haciendo un señalamiento sobre el tema del consentimiento, que hasta nuestra propia ley especial integral habla sobre el consentimiento, y entonces una se pregunta, bueno, sí, el consentimiento es importante hacer las valoraciones correspondientes por la libertad y el respeto a la libertad de la víctima, pero tenemos derecho, es un derecho el autorizar a otro para que me agreda, si los derechos humanos son irrenunciables. Claro. Entonces aquí encontramos inclusive contradicciones con la Dentro misma de la doctrina relacionada con los derechos humanos. Perfecto, nosotros queremos que participen también nuestros televidentes y es por eso que le invitamos a que visiten nuestra fanpage. La interrogante que hoy sometemos a su consideración es, ¿cree usted que se deben incrementar las sanciones? Vamos a poner la otra interrogante, será la que teníamos más temprano. Estamos consultando específicamente si usted considera
que realmente se está aplicando la ley de la que estamos hablando, si realmente la estamos conociendo las mujeres. Yo le invito a que participe con nosotros y cuando regresemos de la pausa vamos a compartir algunos de los comentarios que ya nos están llegando a nuestra fanpage de Noticiero Hechos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras. Seguimos en la entrevista de Hechos AM y mencionamos que la violencia es condenable, venga de quien venga, pero existe un agravante cuando el agresor es un hombre con una cuota significativa de poder o goza de algún tipo de influencia. Yo les mencionaba justo en la pausa, en el corte comercial, que a mí me preocupa que el mensaje que se está enviando con este tipo de casos que son muy mediáticos, que son muy conocidos, que las mujeres que están en casa lo ven, es que no está funcionando. Entonces, si hay una mujer que está siendo violentada y ve casos como este, dice, bueno, y el día que me pase a mí, iré a denunciarlo, porque al final, si la respuesta es la misma por parte de las autoridades, ¿de qué me sirve? Bueno, yo quiero decirles a esas mujeres que nos están viendo que sí es necesaria la denuncia. Claro. No tenemos que ver esto como un mal mensaje. Yo creo que el hecho de que se denuncie, el hecho de que ya una persona de esta vaya a un tribunal y esté encarcelado, ya es una muestra de cómo están cambiando las cosas. Ya es una muestra de que la idea de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno privado que no hay que denunciar. Puede ser que no esperemos que la respuesta que obtengamos no es la que queremos. Puede ser que quisiéramos verlos en la cárcel un montón de tiempo, pero sí creo que es importante que conozcan que tienen derecho a denunciar, que seguramente van a ser sometidas a un proceso como víctimas, pero que dentro de ese proceso también van a intervenir y van a poder levantar su voz. Yo sí creo que el silencio es lo peor que le puede pasar a una víctima de violencia. Por lo tanto, no tenemos que desconfiar del sistema. A lo mejor el mensaje no es el más alentador, pero de mi parte decirles que creo que es importantísimo que las mujeres de todo el mundo y de este país en principal conozcan sus derechos y conozcan que el principal derecho es a no quedarse callada. La violencia no se justifica, obviamente hay que denunciarla y el resultado judicial no nos debe desalentar. Ese es mi mensaje. Podemos hablar de estadísticas, Ima, desde la aplicación de la ley. Yo sé que ustedes llevan registros de la cantidad de casos que sí han sido tratados y ya específicamente hablando del tema del feminicidio, que es uno de los delitos que aplica a partir de esta ley. Sí, por un lado, la misma Fiscalía, aunque la Ley Especial Integral plantea la necesidad y plantea además la obligatoriedad de un sistema nacional de estadísticas y de registro de los casos que debe de estar en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, lo cual entendemos o más bien entendemos, digo, que se está avanzando, pero no sabemos finalmente si está o no está. Y esto tiene que ver también con lo que mencionaba, de la falta de presupuesto con la que inició este proyecto de ley desde que fue concebida como tal. Claro, y entonces la Fiscalía General de la República, dentro de los datos que proporcionaba, por ejemplo, a finales del año pasado, manejaba prácticamente 60 casos que estaban relacionados con el feminicidio, donde se había llevado adelante un proceso concreto por parte de la Fiscalía y donde efectivamente también avances en instrumentos como tener el protocolo de investigación de feminicidios es por supuesto importante y alentador para los mismos fiscales el hecho de tener herramientas que les permitan luego también poder eficientar también su trabajo y hacerlo de manera más efectiva. Lo que sucede es que acá también es importante decir que los casos que llegan al sistema de justicia, para decirlo de manera amplia y general, no solo a los juzgados, los que son judicializados, sino que en general los que llegan a ser denunciados son una mínima parte de, en realidad, la gran cantidad de casos que en nuestro país se dan, en general de violencia contra las mujeres y en particular en el caso de los asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres, que según nuestra legislación son los feminicidios. Y en ese sentido también el llamado, que por un lado, por supuesto, y lo hemos reiterado siempre, es a la denuncia y a acudir a las instituciones y a romper el silencio, pero por otro lado es el llamado a las autoridades del Estado salvadoreño,
porque el Estado salvadoreño no puede conformarse con decir, bueno, es que no tenemos presupuesto, o es que estamos en un proceso, o a veces la respuesta es, sí, pero dennos el beneficio de la duda, estamos en un proceso, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas mujeres más se siguen asesinando en nuestro país? Si bien es cierto, las estadísticas oficiales hablan hasta de una disminución en este año de asesinatos a mujeres, de feminicidios, también es cierto que los cementerios clandestinos están a la orden del día. Y también es cierto que precisamente se habla inclusive de una cantidad muy alta de cadáveres del sexo femenino que han sido encontrados dentro de esos cementerios clandestinos. Y mire qué cosas. Resulta que a nivel internacional se conoce el video, un video documental de investigación realizado a través del trabajo del ingeniero Israel Ticas de la Fiscalía General de la República, y en El Salvador se desconoce absolutamente de ello, ¿verdad? Entonces una tiene que recurrir a nivel internacional a las fuentes internacionales para poder conocer, porque de pronto acá se llega hasta por las mismas autoridades de una manera irresponsable a señalar que los medios de comunicación están sobredimensionando, cuando inclusive hemos podido constatar que en algunos momentos hemos llegado a tener cada 10 horas un asesinato de mujer, un feminicidio, que aunque su cadáver no se ha encontrado ese mismo día, que hemos llegado a tener cada 3 horas una violación sexual en nuestro país. Cuando analizas los datos de medicina legal, por ejemplo, los datos del Ministerio de Salud, cuando identificas los niveles donde inclusive se registra de niñas de 11 años que están en unión no matrimonial. Cuando hablas de niñas de 12, 13 años que están casadas o algunas hasta separadas, y eso está dentro del mismo censo, dentro de las mismas estadísticas oficiales. Entonces este tipo de situaciones y esos son nos los reflejan casos que yo digo, la niña no tendría por qué ir a poner una denuncia. Obviamente hay un abuso en esa situación. De oficio, las autoridades Exacto. deberían de perseguir este tipo de delitos, y la sociedad salvadoreña también debería de tener, porque aquí no nos podemos salvar, no nos podemos lavar las manos. Como sociedad salvadoreña hemos permitido y vemos de manera naturalizada la violencia contra las niñas, niños, adolescentes, contra las mujeres, contra personas adultas mayores, contra personas que se encuentran en una condición de vulneración de sus derechos. Y esta situación además, cuando tú preguntas sobre el caso en particular, estos casos emblemáticos, realmente reflejan mensajes contradictorios, porque por un lado se están poniendo en el banquillo de los acusados, pero por otro lado también se refleja que mientras los acusados tienen medidas sustitutivas, mientras los acusados tienen una serie de prerrogativas, mientras los acusados, y digo acusados en el sentido de que están siendo imputados de un delito que se va a comprobar dentro del proceso, porque nadie está hablando que se violente el debido proceso, se tiene por supuesto que comprobar los extremos procesales, se tiene que comprobar la comisión de los delitos y se tiene que comprobar que este sujeto cometió los delitos, por supuesto, pero las prerrogativas que los imputados tienen, especialmente cuando estos imputados gozan del respaldo y de la influencia de autoridades, de grupos políticos, de grupos económicos, empresariales, militares inclusive, o de otra índole, entonces, o de los que son dueños de los territorios en algunos de nuestros lugares en nuestro país, resulta que entonces todo esto deviene en contra de las víctimas, y ese es un contramensaje también. Por eso, ciertamente, la ponderación es decir, bueno, se está poniendo en el banquillo de los acusados, sí, pero por otro lado, tienen prerrogativas, y esas prerrogativas no deberían de existir. Y por otro lado decimos, ¿qué pasa con la Fiscalía General de la República? ¿Y qué pasa con la parte querellante también? Inclusive, dentro del mismo proceso penal, un avance importante que puede significar el que las víctimas pueden activar el proceso penal aun cuando la Fiscalía lo archive, por ejemplo, aun cuando la Fiscalía lo archive, también se vuelve un desafío muy grande, porque ¿y de dónde va a sacar la víctima para pagar un penalista o una penalista? Claro. Entonces uno dice, debería de existir entonces, si vamos a tener una figura jurídica procesal de esa naturaleza, debería de haber un instituto
de representación particular desde el mismo Estado, aunque esto resulte un poco contradictorio, pero así como hay defensoría pública, ¿cuántas veces las mujeres también tienen que acudir al socorro jurídico de las universidades, a las ONGs, y las ONGs bastante descapitalizadas porque encima le hacemos parte del trabajo al Estado que no está asumiendo? Entonces acá nos encontramos con algunos elementos que ciertamente son contradictorios, sobre los cuales estamos empujando para evidenciar esas fallas, pero sobre las cuales también estamos tendiendo la posibilidad de articular esfuerzos y de coordinar esfuerzos para fortalecer la institucionalidad en nuestro país y que se fortalezca el sistema de justicia también. Y hemos hablado hasta ahora, hasta el momento de la aplicación de la justicia, pero entiendo que después también viene otra de las responsabilidades del Estado, es la ayuda y la atención para esa víctima que llegó pues a poner una denuncia. Voy a compartir ahora sí la pregunta que estamos sometiendo a su consideración a través de nuestras redes sociales para que sigan participando. ¿Considera usted que desde la existencia de la aplicación de la ley para una vida libre de violencia, las mujeres estamos en este caso más protegidas? Siga participando con nosotros y más adelante vamos a compartir algunos de los comentarios. Bastante duras las cifras que nos compartía Ima, sin embargo, sí podemos decir que hay avances importantes. Si hubo solo el año pasado al menos 60 condenas o tipificaciones del delito de feminicidio, pues sí, ya es un avance importante para la ley, ¿verdad? Sí, todo lo que va a la claro, lo que sucede también es que hay que confrontar. Nosotros tenemos legislaciones que no están de acuerdo, que no están armonizadas. Por ejemplo, tenemos un código de familia que permite que una persona siendo puber pueda contraer matrimonio, entiéndase, después de los 12 años, después de los 14 años, con un requisito que parece absurdo, que es que la mujer esté embarazada o que hayan procreado un hijo. Entonces esto está en completa contradicción con el Código Penal, que nos dice que es violación agravada en menor e incapaz el tener relaciones con una persona menor de los 15 años, y hay otros tipos penales como hasta llegar a la violación. Entonces decimos, todo esto hay que armonizarlo, todo esto hay que revisarlo, porque por un lado exigimos la denuncia del quien representa a la víctima o de la sociedad, pero por otro lado la legislación familiar permite que se celebre el matrimonio, que se viva en familia. Entonces es necesario y que conocer, como sociedad lo aceptemos. Y que como sociedad lo aceptamos, y entonces si fuimos al matrimonio, ¿cómo vamos a ir después a la fiscalía a denunciar? ¿Verdad? Claro. Pareciera un contrasentido. Entonces sí hay una contradicción entre las leyes de familia y las leyes penales, porque muchas veces pensamos que hay que subir las penas, que hay que aumentar esto, pero no preparamos a la sociedad para enfrentar estas cosas, y por lo tanto vivimos esa doble moral que decía Imar. Por un lado permitimos que las niñas se casen, y por otro lado pues queremos sancionar al infractor, que obviamente ha abusado de la capacidad de discernir que pueda tener esta niña o esta adolescente. Es importante entonces conocer estos puntos, porque a veces es fácil decir, el hombre está viviendo con la niña de 12 años, pero vamos a la ley y vemos que la niña está embarazada y que dieron el asentimiento, y que eso no es perdón, porque ya desapareció la figura del perdón que existía antes en el código, que si se casaba la víctima con el violador, pues ya desaparecía el delito. Eso no es perdón. Pero sí es contradictorio pensar que lo vamos a llevar a la cárcel cuando están formando una familia y aceptada por la sociedad, que es quien debería proporcionar este tipo de pruebas. Y es que en ese caso el Estado salvadoreño está incumpliendo los instrumentos internacionales que ha ratificado. La misma CEDAW, por ejemplo, establece una prohibición con respecto al tema de los esponsales, con respecto al tema del matrimonio con personas menores de edad, pero además el Estado salvadoreño ha venido recibiendo a lo largo de más de una década una serie de recomendaciones por parte de los diferentes comités de derechos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos de la Niñez, el Comité de Derechos de las Mujeres, inclusive ahora las últimas recomendaciones del EPU, del Examen Periódico Universal, y en particular, con respecto a este punto, señalamientos para el Estado salvadoreño que debería de subir, de elevar la edad permitida para que las personas, por ejemplo, contraigan matrimonio. Y esta es una situación que ciertamente la legislación está de manera contradictoria, pero
es que el Estado salvadoreño está además incumpliendo lo mismo que dice su Constitución, que dice nuestra Constitución. Si el artículo 144 de nuestra Constitución, no sé si es el inciso segundo, no lo recuerdo bien, que establece precisamente que va a prevalecer por sobre la legislación secundaria, por debajo de la Constitución, pero por sobre la legislación secundaria, los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país, ¿por qué entonces no hay una aplicación real sobre esto también? Entonces una se hace una serie de preguntas en todo esto y dice, ¿por qué el Estado salvadoreño entonces no está cumpliendo? Porque el Estado salvadoreño y las instituciones responsables, garantes de ello, no están haciendo lo suyo y no están poniendo el dedo en la llaga, sino que tenemos que ser siempre desde la sociedad civil que pongamos el dedo en la llaga, y el Estado dice, bueno, si vamos a ver si estamos en eso, es un proceso, pero ¿cuántos años más? La CEDAW, por ejemplo, desde 1981 fue ratificada en El Salvador. Hagamos cuenta de la cantidad de años que entonces lleva vigente en nuestro país. Habrá que ver qué hace falta entonces para que empiece a funcionar de esta manera, que como dice la jueza, pues empiecen a eliminarse ese tipo de inconsistencias que le dan herramientas también a los aplicadores de justicia para que funcione de una u de otra manera la ley. Cuando regresemos vamos a conocer los comentarios de ustedes que han estado participando a través de nuestra fanpage. Regresamos. Seguimos hablando de la Ley Integral Especial para una Vida Libre de Violencia y su aplicación en nuestro país, que está vigente desde 2012. Nosotros tenemos algunos comentarios ya que nos han hecho llegar muy amablemente nuestros televidentes a través de nuestra fanpage, y quiero compartirlo con ustedes y también con nuestras invitadas de esta mañana. ¿Considera usted que desde la existencia de esta ley las mujeres estamos más protegidas? Ahí tenemos el comentario de Ernesto Gutiérrez. Dice, es obvio que para la gente influyente con dinero, si los exoneran de aplicarles la ley cuando cometen delitos de maltrato contra la mujer. Miremos pastores y políticos, qué vergüenza de juez y abogado, hace el comentario Ernesto Gutiérrez. Muchísimas gracias por participar. Rosy Serrano dice, no como lo suficiente, porque la ley ahí está, pero la mujer no denuncia, dice. Antonio Vázquez opina que no, porque si son personas públicas, como por ejemplo el caso del pastor del TAI menciona, son juzgados, pero no como se debe y les dan privilegios. Yo creo que delito es delito. Guanaquita Santos dice, no, en nuestro país no protegen a la gente decente, sino que al criminal. Víctor Rivas dice que solo aplican feminicidio y a veces expresiones de violencia. Los demás delitos que las mujeres denuncian en la fiscalía y ellos le prestan poca o nada importancia, lo mandan a la Procuraduría a mediación. Es increíble, pero es cierto, dice Víctor. Verónica Santos López dice que no, que todavía impera el machismo, desafortunadamente. Varios factores son los que mencionaban ahí algunos de nuestros televidentes que han participado en la fanpage. Muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nuestras redes sociales. Vamos a comentar los comentarios, pero también nos vamos a enlazar en este momento con Tony Cabezas, nuevamente hasta Radio 102.9, porque él tiene invitados especiales, así como nosotros acá estamos abordando un tema de suma importancia. Un gusto saludarte nuevamente, Tony. Hola, Célida, bienvenida nuevamente a la frecuencia de Radio 102.9. A ti y a tus invitadas, me da mucho gusto saludar a Ima. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, Tony, qué gusto. Bueno, no conozco a su acompañante, pero... Es Margarita de Sanavia, ella es jueza primera de instancia. Jueza, bienvenida también a 102.9. Bueno, ¿cómo está? muchas gracias. Contenta de poder participar y aportar algunos aspectos importantes de la ley. A ver, estamos hablando, el nombre completo de la ley es Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Eso, así. ¿Qué tanto, digamos, se ha aplicado, jueza, por parte de sus compañeros? ¿Qué tanto, digamos, está esta ley surtiendo ya efectos en la vida cotidiana de nuestro país y en beneficio, pues, de las mujeres, del empoderamiento también, que vamos a hablar de esto? Bueno, quizás no tanto como quisiéramos, pero sí es importante su aplicación.
ya que reconoce todos esos derechos que por mucho tiempo han estado olvidados y el hecho de haber tipificado una conducta como feminicidio o femicidio, como se conoce en otros lugares, es importante porque es establecer esas relaciones desiguales que hay entre los hombres y las mujeres y la utilización de las mujeres muchas veces para otros aspectos que no deberían de ser, como es el tema de la violencia. ¿Qué tantos casos han sido tipificados como feminicidio? Tipificados, entiendo que llevamos como 60 o más condenas, otros que se han ido modificando, que se han presentado como feminicidios y por aspectos del tipo penal se han tenido que cambiar a homicidios o a otro tipo de circunstancias, pero sí tenemos ya registrados cierto número de condenas. Muy bien. Hoy se habla mucho del empoderamiento de las mujeres. ¿Qué significa eso, Alma? Bueno, eso tiene que ver con todo un proceso, no solamente del conocimiento de nuestros derechos, sino que además también del ejercicio mismo, de la exigibilidad, pero además del fortalecimiento de la autoestima y del fortalecimiento también de la concepción de que somos ante todo sujetas y sujetos de derechos, y eso es fundamental. El ser sujetas y sujetos de derechos implica un cambio que no solamente, y el asumirnos como tal, que no solamente es conozco mis derechos y los hago valer, sino que también asumo que el Estado mismo tiene la responsabilidad de garantizarlos, pero que como sociedad también tenemos la responsabilidad proactiva y además corresponsable, es una responsabilidad de actuar para que estos derechos sean cumplidos en la realidad, sean efectivos en realidad, ¿no? Entonces este proceso de empoderamiento tiene que ver con un proceso interno, pero también con un proceso colectivo de conocimiento, de asunción de esos derechos, pero además de ser sujetas y sujetos de derechos, y ello implica también esa necesidad de asumirnos como una parte de corresponsable en la efectividad de los mismos. La situación de las mujeres en El Salvador ha mejorado, está igual, ha empeorado, ahora hay un marco legal mucho más completo. ¿Cuál sería la situación a su juicio? No, formalmente tenemos avances importantes a nivel de instituciones, a nivel de políticas, a nivel de herramientas legales, a nivel de mecanismos, a nivel de protocolos. Es interesantísimo todo este proceso, cómo lo hemos venido empujando, porque eso no son concesiones, ni son favores de los gobernantes ni de los partidos políticos, sino que son acciones que desde las organizaciones feministas y desde una serie de agrupaciones y de personas comprometidas hemos venido impulsando a lo largo de muchísimas décadas, no solo desde los acuerdos de paz, pero por otro lado seguimos viviendo una cantidad importante, y no solamente en términos numéricos con respecto a las violaciones sexuales, con respecto a los feminicidios, sino que estamos hablando, todavía persiste la doble moral, la alta tolerancia a la violencia contra las mujeres, todavía se sigue justificando al agresor y se sigue revictimizando a las víctimas, y esto está generando situaciones gravísimas a nivel de impunidad y de revictimización hacia las mismas. Y muy importante, Tony, que en este tema pues todos tenemos que hacer nuestro aporte, no nos podemos lavar las manos, decía Ima hace unos minutos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo sé que tú tienes otro tema diferente, que han hablado de gastronomía, ¿verdad? Queridas amigas, hoy les invitamos a abstraernos un poquito de todos estos rollos, ¿verdad? Y pensar tal vez un poquito más en la familia, en la convivencia, en cómo vamos a vivir la Semana Santa. Mucho de ello tiene que ver con la familia alrededor de la mesa, ¿verdad? Ay, qué bonito, verdadero sentido de esta temporada. Bueno, está la parte espiritual obviamente, pero claro. Bueno, hoy nos acompañan gente que trabaja aquí con nosotros, grandes colaboradores, Silvia de Tablas, Gerardo Tablas y Gil Talón. Ellos pues tienen programas aquí en Radio Centro que tienen que ver con gastronomía. Y bueno, a ver, le pregunto a Gerardo para ir rompiendo un poco el hielo, los platillos clásicos y típicos de esta temporada que podemos ir describiendo y cómo esto une a la familia. Bueno, yo veo aquí dos tendencias en cuanto a los platillos. Está lo típico, que solo se come en esta época del año, como las torrejas, por ejemplo, o el pescado seco, salado, perdón, que luego se hace en huevo, o el bacalao a la vizcaína, pero también está los otros platillos que podemos comer en cualquier época del año y que en esta época especialmente se comen, que son pues los coctelitos, los camarones, todo lo que ceviches que en esta época caen también.
No sé si Silvia o Gilles quieren añadir algo. A ver, respecto. Silvia. Yo creo que hay que aprovechar la vacación porque es una época en que tenemos un poco más de tiempo para salir de la rutina, donde podemos dedicarle un poco más a la cocina, donde podemos también ir a probar nuevos lugares con ofertas gastronómicas muy interesantes. Así que hagámoslo, aprovechemos, hagámoslo en familia y disfrutemos. Y ojo, hoy los hombres se meten en la cocina, ¿verdad? Esos conceptos de antes, sí. A ver, Gilles, ¿cómo está la cosa? ¿Por dónde nos vamos? No, vamos por todos lados, hay que ir a descubrir. No, hay que aprovechar esta semana de vacación para los que tienen suerte de tratar de viajar y de descubrir nuevos destinos, nuevas cosas. No necesitas salir 15 días, con un par de días podés, pero siempre para los que se quedan aquí y que van a querer acompañar todos estos ricos platos con algunas bebidas exóticas. Siempre recordarse que hay una amplia y cada vez más amplia oferta de vino y es muy importante al fin y al cabo dejar de lado un poco siempre el mismo Cabernet Sauvignon o el mismo Chardonnay para ir investigando o indagando, no sé qué será la palabra más adecuada, pero probar estos nuevos vinos. En blancos pueden probar cosas como el Torrontés, el Viognier, o si no, vino rosado, que son muy, como diríamos, muy adecuados para esta temporada, que se combinan con varias cosas, se ponen en la nevera, el trato es más fácil, y se van a dar cuenta que realmente el universo de las bebidas para las vacaciones es mucho más amplio que lo que uno puede creer, pues. Así que Jueza, Inma y Celia están invitados. Si quieren, se vienen para acá. Perfecto. Saliendo de aquí a las 8 en punto, yo creo que nos vamos y llegamos. Aquí las esperamos. Será un gusto. Bueno, mucho Provechito gusto. para ustedes. Hasta luego. Aquí nos Hasta vemos. luego. Mucho gusto. Nosotros nuevamente hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida conversando sobre el tema de la ley aplicable que protege a las mujeres en nuestro país. Regresamos. Estamos a unos minutos de concluir y no quisiera que nos fuéramos sin antes dar un mensaje. Yo decía, muy importante que los casos que se han registrado en los últimos días, que han sido muy sonados, de repente pueden hacernos caer en la desconfianza a las mujeres de ir y denunciar, que en realidad es lo que nosotros estamos haciendo el llamado. Yo también creo que es muy importante, y es que si nosotros no aplicamos en primera instancia ese paso de la denuncia, pues nada avanzaría. Jueza. Bueno, agradecer este espacio, creo que es importante que estos temas se mantengan en agenda, porque si no, como que se olvida, como que los derechos hay que impulsarlos, decía Aymar, todo hay que ganarlo y saber que los tenemos es importante, decir que vemos muchos jueces y juezas comprometidas con la aplicación de esta ley, que habemos muchas juezas convencidas de que es necesario, ¿verdad?, que sigamos trabajando en esto. Las instituciones, aunque parezca una utopía, pero sí están trabajando, se está generando una creación de instancias especializadas, hay unidades de género en la mayoría de instituciones, y eso tiene que motivarnos a las mujeres a presentar la denuncia, a sujetarnos a la prueba, a tener la valentía de continuar en el proceso, porque no solo es la denuncia, sino continuar en el proceso, porque parte fundamental del proceso penal es la víctima, con todos sus derechos y todos los aportes que pueden dar. Entonces, felicitarlos y motivarlos a que sigamos en esto. Perfecto. Ima, también recordar a nuestras televidentes si hay un número de denuncia específicamente para la violencia. Sí, claro que sí. Antes que eso, poder expresar dos cosas, pues un saludo desde CEMujer, por supuesto. Estamos trabajando dentro de uno de los programas institucionales en la Mesa Permanente de Trabajo en Legislación, un documento que ya lleva algún tiempo también y que esperamos sacar dentro de muy poco, con respecto a propuestas que se van a validar previamente sobre la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, pero también el poder decir que ciertamente son pasos importantes, son avances, son conquistas que hemos ido teniendo en ese sentido. No basta con las leyes, es necesario la denuncia, pero no basta con la denuncia, y es necesario además asumir que en la medida en que vamos empujando a las autoridades, en la medida en que estamos también denunciando la impunidad, la corrupción, los favoritismos y toda esta serie de situaciones, en esa medida le estamos dejando menos espacio a la impunidad. Claro. Pero en la medida en que nos retiramos, en esa medida le dejamos la cancha libre. Y
la violencia no es natural. Claro. No todos los hombres son sinvergüenzas, no todos los hombres son agresores, no Eso es todos muy los hombres son importante. violadores. Y eso también es importante señalarlo. Y esto es un llamado también para que mujeres y hombres hagamos un trabajo fortalecido en conjunto, empujando por nuestros derechos en El Excelente. Salvador. Muchísimas gracias a ambas por habernos Muchas gracias. acompañado esta mañana. Así concluimos. Feliz día. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.